Señor, Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Y leemos la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Está leyendo conmigo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice esa parte? Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar muchas cosas preciosas. Pero quiero que usted me preste su atención, no a mí, sino a la palabra del Señor, y que vayamos al verso 57 y fijemos nuestra mirada en la palabra del Señor y que podamos meditar en esta palabra. ¿Qué dice el verso 57? ¿Cómo dice el verso 57? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, ¿qué dice ahí enseguida? Te seguiré a donde quiera que vayas. Quiero que pongamos atención, porque Dios tiene algo especial para nosotros. ¿Cuántos podemos creer que Dios tiene algo especial para nosotros en esta noche? El Señor va con sus discípulos, o va con aquel grupo de gente que lo va siguiendo, y al ir con el grupo de gente, la palabra del Señor nos narra que dentro de lo que iba en el camino, uno de los que iba junto con ellos y que iba también con el Señor, le dice al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué entendemos nosotros por esto que está diciendo? ¿Qué es lo que entendemos? Él está diciendo al Señor y va detrás del Señor, y el Señor va caminando hacia el frente. De pronto no sabe el rumbo, no sabe la dirección donde vaya. Pero quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 8, verso 20, para que de pronto podamos comprender un poquito más la escritura, pero desde otro punto de vista de Mateo. Y vamos a Mateo capítulo 8 y verso 20. Y me dice un amén cuando lo tenga, por favor. Mateo capítulo 8 y el verso 20. ¿Ya lo tiene? Mire, el verso 18, 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Dice así en Mateo capítulo 8, verso 18, 19 y 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Quiero que vayamos poniendo mucha atención a lo que está escrito en la palabra del Señor, porque vamos a ir descubriendo cositas importantes en la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Verso 19. ¿Está leyendo el verso 19 conmigo? ¿Qué dice el verso 19? El verso 19 dice de esta manera. ¿Cómo dice, hermano Pedrito? Verso 19 del capítulo 8 de Mateo. Oiga, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A diferencia del libro de Lucas,
Ya acá nos va narrando el Señor que quien le pregunta es un escriba. Y un escriba es un conocedor de la palabra del Señor. Era aquel que se encargaba de transcribir de pronto lo que eran las escrituras y ponerlas en el lenguaje común que ellos pudieran comprender y entender. Y la palabra del Señor dice que vino un escriba y el escriba le dice al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarle y quiero que centremos nuestra atención a la palabra del Señor, porque hoy Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar a nuestra vida en este lugar? Yo creo que el Señor va a hablar a nuestra vida. Y quiero que nos centremos en esto que le está diciendo el escriba al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué está diciendo? Señor, yo te voy a donde tú vayas, Señor, allá te voy a seguir. No importa a dónde vayas, yo voy a seguirte, es lo que le está diciendo el escriba. Pero la respuesta normal, si nosotros, por ejemplo, vamos con alguien y de pronto es alguien de nuestro afecto, es alguien que de pronto nosotros somos muy amigos, o de pronto es un líder de la iglesia que empieza a ir hacia un lugar y de pronto le decimos a aquel amigo: te seguiré a donde quiera que vayas. De pronto lo más normal es que nosotros de alguna manera sepamos hacia dónde va el líder, el amigo o el familiar que va con nosotros. No sé si me estoy explicando. Lo más normal es que nosotros podamos saber hacia dónde va. Y el Señor está escuchando aquello de aquel escriba, alguien que conocía la palabra, y lo que está escuchando es que le están diciendo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Quiere decir que de pronto su mirada estaba puesta en el Señor y quería ir con el Señor a donde quiera que fuera. Pero normalmente lo que él pensaba, que el Señor iba hacia adelante y llevaba una meta, llevaba un camino hacia donde seguir. Pero leamos la respuesta que da el Señor en el verso 20 y veamos que no hace sentido la respuesta que está dando. ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 8 del libro de Mateo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el verso 20 del capítulo 8 del libro de Mateo? Verso 20, capítulo 8. ¿Qué dice? No dice así. Verso 20 del capítulo 8. Jesús les dijo. La escritura que estaba leyendo está en Mateo capítulo 6. Se le volvió la Biblia por ahí. Pero Jesús les dijo, oigan, ponga atención. Recuerde esto, por favor. Me gusta ir despacio por la palabra del Señor, pero me gusta que el Señor nos hable a lo más profundo del corazón. Y la pregunta, o no la pregunta, la afirmación que el escriba está diciéndole: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Lo más normal es que el Señor le haya contestado: voy a Jerusalén, voy a la Decápolis, voy a Judea, voy a algún lugar. Lo más seguro y lo más normal, cualquiera de nosotros, si alguien nos dice: te voy a seguir a donde quiera que vayas, ¿a poco vas a ir conmigo? Voy a Los Ángeles, o voy a Canton, o voy a otra ciudad, dando a saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Si es cierto o no es cierto esto? Siempre eso va a suceder. Pero mire la respuesta del Señor Jesús. ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesús le da al escriba? ¿Qué dice el verso 20? ¿Cómo dice? Jesús le dijo, ¿cómo dice? Ayúdeme a leer, ¿qué dice? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Hace sentido lo que está respondiendo el Señor? ¿Por qué hace sentido? A ver, porque dice: las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guaridas, como diciendo, las zorras y los aves de los cielos tienen donde refugiarse, tienen donde cuidarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde refugiarse. En otras palabras, no tiene a dónde ir. ¿Sí está conmigo? Porque es lo que está diciendo. Tú me quieres seguir, pero yo no tengo a dónde ir. Tú quieres ir conmigo, pero yo no tengo a dónde ir.
No sé si me está comprendiendo. Porque es lo que está diciendo el Señor. En otras palabras, aquel hombre dice: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y la respuesta que le da de pronto, él pone como ejemplo que las aves de los cielos tienen a dónde refugiarse, tienen a dónde correr de pronto durante el día, durante la tormenta, tienen a dónde refugiarse, tienen un nido que viene a ser como su casa, tienen un lugar a donde acudir. Y luego dice también los animalitos, las zorras, tienen sus guaridas, tienen sus refugios. Quiere decir que tanto las zorras como las aves tienen un lugar hacia donde ir. ¿Y qué le está diciendo el Señor Jesús? Pero el Señor Jesús no tiene a dónde, o sea, no tiene a dónde ir. Él le quería seguir, pero el Señor Jesús no tenía a dónde ir. ¿Y sabe por qué no tenía a dónde ir? Porque por mucho tiempo, si nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios, cuando el pueblo de Israel de pronto habían pasado 430 años de esclavitud, y cuando se cansaron y alzaron su mirada y empezaron a clamarle al Señor, el Señor escuchó el clamor de ellos y dice que descendió para librarlos, porque escuchó el clamor, porque descendió para librarlos. Nosotros podemos ir al libro de Éxodo capítulo 2, leer del verso 24 hacia adelante, y nos vamos a encontrar con que el Señor descendió para librarlo y vino al pueblo que de pronto había 430 años, de pronto se había olvidado del Señor, de 430 años que habían hecho al Señor a un lado, pero cuando sintieron el agua hasta el cuello, cuando se llenaron de problemas, cuando sus hijos estaban corriendo peligro porque estaban siendo aventados al río, porque estaba creciendo y multiplicándose el pueblo de Israel, ellos alzaron su mirada y el Señor lo reconoció, y al reconocerlo, el Señor descendió del cielo a la tierra a poder proteger a sus hijos. Y una vez que los rescató, los sacó de la esclavitud de los egipcios, Él dijo al pueblo, le dijo a Moisés que se hiciera de pronto un santuario para habitar en medio de ellos. Esto está precioso, hermanos, porque ¿a dónde va el Señor? Él está diciendo, aquel escriba, aquel conocedor de la palabra, le está diciendo: el Hijo del Hombre no tiene a dónde ir, no tiene dónde recostar, como diciendo: habrá alguien que me abra un campito, habrá alguien que me abra su corazoncito, habrá alguien que me deje morar en su corazón. El Señor no quiere ir a ninguna parte. ¿Sabes a dónde quiere ir? Quiere que el Hijo del Hombre o el hombre le abra el corazón para él poder morar dentro, para tener a dónde ir, y está buscando corazones que le puedan abrir el corazón para venir a morar dentro del hombre y de la mujer. Ojalá que me estés comprendiendo. Esto es algo precioso. De pronto lo que está contestando el Señor Jesús no hace sentido, porque pone a las aves que tienen un refugio, tienen un nido. Pone a las zorras que tienen una guarida, tienen dónde llegar. Pero dice: el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? El Hijo del Hombre no tiene a dónde ir. Como diciendo: tú me quieres seguir, pero yo no tengo a dónde ir. Y mira, es algo precioso, porque cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, Éxodo capítulo 25 y el verso 8, si quieres anotarlo, anótalo, pero no vayas. Pero en Éxodo capítulo 25, verso 8 y el verso 9, el Señor habla al pueblo de Israel por medio de Moisés, y le dice al pueblo de Israel: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y mandó poner el santuario, el lugar a donde él quería estar, era entre medio del pueblo de Israel.
Él no quería estar en otra parte, quería estar en medio del pueblo de Israel. Pero pasó el tiempo y por lo testarudo, por lo que dice la palabra que el pueblo de Israel era de duro servicio, le pidió a Moisés que sacara el tabernáculo, aquel que había pedido ponerlo en medio del pueblo de Israel. Le pidió a Moisés, tú vas a Éxodo capítulo 33 y vas a encontrarte que el Señor le pide a Moisés por lo testarudo, por lo de dura cerviz, le pide a Moisés que saque el tabernáculo de reunión fuera del campamento de los israelitas. En otras palabras, el Señor quería estar en medio de su pueblo, quería habitar entre ellos, pero la necedad y el capricho y la maldad del ser humano hicieron que el Señor se retirara, pero lo hicieron hacerse a un lado por la maldad del ser humano. Por eso cuando el Señor Jesús le está respondiendo a aquel hombre, el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza, es porque aún lo habían sacado de su templo. ¿Por qué? Porque el templo que estamos hablando era la casa del Señor, era el lugar donde el Señor se manifestaba, era el lugar donde Dios derramaba de su gloria, era el lugar donde Dios derramaba de su poder. Pero vino el hombre y por medio del pecado sacó a Dios de su propia casa y no tenía dónde recostar su cabeza. No sé si me está comprendiendo. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche el Señor está buscando corazones que le abran para poder habitar en el corazón del ser humano. En esta noche el Señor está buscando a un hombre, a una mujer que le abran su corazón para hacer morada en Él, para vivir en Él y para que ahí tenga donde recostar su cabeza, para hacer del corazón del hombre la casa donde Él pueda dirigirse. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es preciosa. Mire qué precioso. Aquel hombre le dice: te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Cuántos seguidores de Jesús sabemos acá? Pero ¿a dónde quiere ir Jesús? Él no quiere seguidores. Ay, perdone, me va a decir, usted salió con sus locuras. Porque ¿a dónde quiere ir Jesús? Quiere que lo dejemos morar acá adentro. Y muchas veces con nuestras acciones, con nuestra manera de proceder, con nuestra manera de conducirte, muchas veces estamos sacando al Señor de su propia casa. A todo esto, ¿cuántos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios en este lugar? Entonces quiere decir que somos la casa del Señor. ¿Sí va conmigo? Dirá, hermano, ¿y dónde dice? Vaya por favor, Hebreos capítulo 3, verso 6, para que vea lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que ser como los judíos de Berea. Me gusta decirle eso, que no se quede nada más con lo que le estoy diciendo, que vaya a la Escritura y se cerciore que de esto sea así. Que no se deje llevar por la habladuría que le pueda dar yo, sino que lo que yo le esté hablando sea palabra del Señor y no sea una palabra de hombre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar, porque la palabra de Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. Y yo no vengo a hablarle de mí, yo vengo a hablarle de aquel que transforma, yo vengo a hablarle de aquel que cambia la vida del ser humano, yo vengo a hablarle de un Dios poderoso, de un Dios hacedor de maravillas, de un Dios que tiene misericordia, de un Dios que le está buscando, de un Dios que quiere su corazoncito para morar dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria. Si se lo va a dar, désela con todo el corazón, porque Él vive, porque Él reina, porque Él es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tiene Hebreos capítulo 3 verso 6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3 verso 6? ¿Cómo dice? Alguien que me lo tenga por ahí. Porque estamos hablando, estamos descubriendo por la palabra del Señor a dónde es que iba Jesús. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y la respuesta que el Señor le dice a aquel hombre, aquel conocedor de la palabra: las zorras tienen guaridas, tienen donde refugiarse. Las aves de los cielos, esas avecitas que de pronto las ve volar entre árbol y árbol y que van de un lugar a otro, esas aves tienen donde llegar, tienen un nido donde refugiarse en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Tienen a donde llegar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y es algo hermoso. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3 verso 6? Alguien que me lo lea. ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 3. Pero Cristo, escuche bien, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos 3:6. Oiga bien lo que dice la palabra. Y esta es palabra del Señor. Quiere decir que nosotros somos la casa del Señor. Y no porque se lo esté diciendo, sino porque la palabra del Señor nos lo está mostrando en la Escritura. Y dice Hebreos capítulo 3 verso 6: mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Oiga, esto está precioso. Y cuando nosotros estamos leyendo lo que dice Lucas capítulo 9 y lo que también dice de pronto Mateo capítulo 8, hablando del escriba que viene al Señor Jesús y le dice el escriba al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabes que hay muchos seguidores de Jesús? Y oyen de pronto por ahí que viene un predicador, un apóstol, un profeta, y que el Señor le da el don de sanidad. Y ahí va la gente. Y van los hermanos. Y van siguiendo. No sé si me está comprendiendo. Van siguiendo porque quieren ir a donde va Jesús. Pero no se dan cuenta que Jesús no quiere ir a ninguna parte. Lo que necesita es un corazoncito que se lo abran para morar dentro del corazón del ser humano. El Señor no quiere que le sigamos. El Señor quiere que le permitamos morar dentro de nuestro corazón para que Él tome el control de nuestra vida y todas las cosas cambien. Que el que está enfermo sea sano para gloria y honra del Señor, no porque va siguiendo a Jesús, sino porque le abre su corazón a Jesús. Y al estar Jesús dentro, el Señor empieza a obrar milagros, el Señor empieza a sanar los enfermos, el Señor empieza a cambiar la vida del ser humano, porque Jesús tiene donde recostar su cabeza. Esto es algo hermoso. Ojalá que me esté comprendiendo el mensaje que el Señor me daba, porque me decía el Señor: es que hay muchos seguidores y hay muchos que quieren ir y se hacen lo mismo que el escriba. Mire, qué precioso. La Escritura nos habla que a Jesús lo seguían multitudes, ¿cierto o no es cierto? Se recuerda de pronto del ciego Bartimeo, que el Señor iba llegando a aquel lugar y venía una multitud con el ciego, con el Señor Jesús, y todos venían siguiendo a Jesús y todos iban a donde iba Jesús, iban detrás de ellos, pero no todos recibían el milagro, no todos recibían la sanidad. Y de pronto iban los discípulos con ellos también. Y de pronto cuando iban por el camino, dice la palabra del Señor, que a la orilla del camino estaba el ciego Bartimeo. Y cuando el ciego Bartimeo empezó a escuchar el murmullo, cuando el ciego Bartimeo empezó a escuchar los pasos de la multitud que se acercaba, empezó a pelar oreja, empezó a tratar de verificar y seguramente hasta preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y alguien le dijo: es que ahí viene Jesús y va a pasar por aquí.
Ahí viene alguien que dicen que hace milagros, que hace proezas. Ahí viene alguien que dicen que hasta resucita a los muertos. Y venían muchos seguidores de Jesús. Venían muchos con Jesús, siguiéndolo como el escriba. Pero hermano, el Señor quiere que abramos nuestros ojos espirituales. Él no quiere que le sigamos. Perdóneme si usted me va a malinterpretar con esto, pero es una realidad. El Señor Jesús no quiere que le sigamos. El Señor Jesús nos quiere llevar a donde Él vaya, pero que sea el Espíritu de Dios, que sea el Señor moviéndonos a nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque una cosa es seguir a Jesús y otra cosa que uno sea guiado por Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos queremos, si estamos enfermos, cuántos les gustaría que el Señor hiciera una obra maravillosa? Y la clave es que no sigamos a Jesús, sino que seamos llevados por Jesús, que seamos guiados por Jesús. Pero ¿cómo vamos a ser guiados? Cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, le permitimos morar en nuestro corazón y que Él tome el control de nuestra vida. Cuando le abrimos el corazón al Señor Jesús, Él tiene donde recostar su cabeza. Ojalá que me vayas comprendiendo. Ojalá que el Señor te revele esta palabra, porque si nos revela esa palabra, hermano, vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver muchas cosas preciosas. Porque te lo digo, no, porque esta es palabra de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor lo dice en su palabra, el Señor va a hacer obras maravillosas. Bendito, denle la gloria si siente hacerlo. Por mí no se detenga, exalte el nombre poderoso del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Cuando Moisés saca el campamento, o saca el tabernáculo de reunión, lo saca fuera del campamento. Y cuando lo saca fuera del campamento, la gente podía darse cuenta cuando el Señor descendía a la tienda, descendía al tabernáculo, porque la gente de pronto veían a aquel anciano salir de su tienda a Moisés, y seguramente con pasos cansados iba por cada uno atravesando el campamento del pueblo de israelita. Y la escritura dice que los hombres y las mujeres salían a las puertas de su tienda y se quedaban viendo a Moisés. Y seguramente veían allá a la distancia que se iba perdiendo Moisés, pero sabían que Moisés llegaba al lugar donde tenía que llegar, porque la nube del Señor descendía y tenía un encuentro con el Moisés, el Señor, y el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Pero tenía donde llegar el Señor. No sé si me está comprendiendo. Tenía el tabernáculo de reunión, de donde hablaba de medio del tabernáculo con Moisés. Había un lugar donde el Señor se glorificaba. Había un lugar donde el Señor hacía acto de presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hombre lo sacó de su templo. El hombre lo hizo a un lado. Lo sacó de su casa. Y al sacarlo de su casa, se quedó sin un lugar donde habitar, se quedó sin un lugar donde vivir el Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Mire, le voy a dar más escrituras para que no crea que solamente es puro bla bla. Vaya por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 y verso 2. Todo el capítulo 6 del libro de Crónicas, vemos a Salomón dedicando el templo del Señor. Pero el verso 1 y el verso 2 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, vemos que el Señor viene y hace morada en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 y verso 2. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice, hermano? Cuando Salomón acabó de orar, oiga esto, descendió fuego de los cielos y consumió
el holocausto y las víctimas. Oiga, y la gloria del Señor llenó la casa. Miren lo que dice. Quiere decir que el Señor tenía dónde llegar o no tenía dónde llegar. Es más, si nosotros leemos el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, vamos a leer que en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Salomón, en su oración que está haciendo para con el Señor, se pregunta. Vamos por favor al capítulo 6 de Segunda de Crónicas, verso 18. ¿Ya lo tiene? ¿Se recuerda de lo que el escriba está diciendo? ¿Qué dice el escriba? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? Y la respuesta del Señor para el escriba, ¿cuál es? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no tiene un lugar donde llegar el Hijo del Hombre. No tiene un lugar donde posar, donde habitar. Y mire, tenemos el verso 18 del capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Mire lo que dice la escritura. Aquí está hablando Salomón y Salomón se hace una pregunta. El verso 18, ¿lo tenemos? Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Me interesa que vayamos a las escrituras. Me interesa mucho que usted pueda ahí ir a la palabra del Señor y que vaya juntamente conmigo, para que sea el Señor hablándonos a través de su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. ¿Lo tenemos? Oiga, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Cuando está hablando de esta casa que he edificado, estaba hablando del templo del Señor. ¿Qué es lo que está preguntando Salomón? ¿Es verdad? Pero ¿qué es lo que se pregunta? ¿Es verdad que habitará con el hombre en la tierra? ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Y a él no le cabe en la cabeza, no alcanza a comprender, como que no lo logra entender, porque él sabe que los cielos no pueden contenerle. ¿Y cómo es que Dios va a habitar de pronto en una casa hecha por manos de hombre? Pero el Señor es el Dios todopoderoso. Y Él quería habitar en medio de su pueblo, quería estar entre su pueblo, y todavía no quiere, todavía está más precioso, porque ahora no quiere estar en medio de su pueblo, ahora quiere habitar en su pueblo. Ahora está buscando corazones a donde morar, está buscando corazones que le abran su corazón para venir a morar dentro del corazón. Él no quiere ir a ninguna parte, Él quiere un corazón que se abra para morar dentro de ese corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Verdad que la palabra de Dios es preciosa? ¿Cuántos tenemos un corazón para Jesús en este lugar? ¿Cuántos estamos dispuestos en esta noche a decirle: Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí? No tienes dónde posar, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está tu casa, Señor. Que le digamos al Señor: Señor, te necesito. Yo te necesito, Señor. No te vayas, aquí quédate. No tienes que andar buscando un lugar a donde ir.
Aquí está mi corazón que te lo ofrezco en esta noche. Haz de este corazón tu residencia. Haz de este corazón tu casita, Señor. No tienes por qué andar buscando si aquí tienes un corazoncito chiquito. Pero así como no lo entendía Salomón, yo sé, Señor, que tú eres grande y que tú puedes morar aquí dentro de mi corazón. Y aquí está tu casa, Señor, para que mores dentro de esta casa. Aquí está mi corazón, Señor, te lo ofrezco, te lo doy para que habites dentro de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que me ayude a ensaltar. Si el Señor está dentro de su corazón, vamos a ensaltarle, vamos a glorificarle. Por mí no se detenga. Vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre glorioso, porque el Señor está en su casa, porque el Señor tiene un lugar donde se le alaba, donde se le glorifica, donde se ensalta el nombre poderoso de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. El escriba le dijo al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y sabes, hay veces que uno sigue mucho a Jesús. No sé si me está comprendiendo. Hay veces que uno se hace seguidor de Jesús. Y puede ser que tengamos razón, pero cuando se nos revela su palabra, cuando el Señor nos revela su palabra, nos damos cuenta de lo que realmente el Señor Jesús quiere. Y el Señor no quiere seguidores. El Señor quiere corazones donde habitar. Corazones que le permitan a Él ser el Señor de la casa. Y que el hombre y la mujer se muevan por lo que el Señor dice. Porque una cosa es ir detrás del Señor y otra cosa que el Señor lo mueva a uno. ¿Sí me entiende? Y el Señor quiere una casa donde morar. Pero hay veces que nosotros le abrimos el corazón y decimos: Señor, pero nada más no te metas a la recámara, porque mira cómo está la recámara. No, a este cuarto no entres. O lo vamos a dejar entrar o no lo vamos a dejar entrar. Porque hay veces que decimos: aquí está mi corazón, Señor, pero al cuarto no entres. Y están las sábanas todas revueltas, un pantalón tirado por acá, otra cosa por acá. Dirá: hermano, ¿cómo sabe? Pues también soy también con mi casa. Y hay veces que uno es desordenado en su casa. Y de pronto no queremos dejar entrar en esta parte. Pero ¿es la casa del Señor o no es la casa del Señor? Y el Señor está buscando a dónde morar. Le responde aquel escriba. Le dice, y lo escucharon todos: las zorras tienen guaridas, tienen dónde refugiarse, tienen dónde esconderse, tienen a dónde ir. Las aves de los cielos tienen nidos, tienen a dónde refugiarse, tienen a dónde ir. Y mire, eso está precioso, porque de pronto usted ve los documentales, de pronto cómo las avecitas hacen sus nidos y cómo van de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, de piquito en piquito agarran lodo y le van poniendo y le van poniendo y van formando su casa de tal manera que la hacen de una manera donde ellas pueden meterse adentro para sentirse protegidas de la intemperie, de la lluvia, de lo que pueda suceder. Dios las hizo de una manera, y dice que esas aves aún en su condición tienen a dónde ir a refugiarse, pero dice: pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza, como diciendo: habrá alguien en esta noche que abra su corazón y me deje montar. Habrá alguien en esta noche que diga: Señor, ya no busques más, aquí está mi corazón para que mores, aquí está mi corazón para que habites, aquí está mi corazón, Señor. Haz de este corazón tu morada, haz de este corazón tu habitación. No tienes que andar buscando. Señor, era la respuesta que estaba buscando de aquel escriba. Le dice:
Las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, como diciéndole: ¿será que me puedes ofrecer pasada? ¿Será que me dejas entrar? ¿Será que me permites entrar? Pero aquel hombre no quería seguir al Señor. Pero Dios no busca seguidores, Dios busca corazones que le permitan morar. Dios busca corazones que le abran y que pueda Él hacer la morada en aquel corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo, que se dé cuenta la gente que está alrededor que el Señor está buscando un corazón, que el Señor está buscando dónde morar. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es preciosa. Yo no vengo a hablarle de mí, yo vengo a hablarle de la palabra, y palabra revelada. Y lo que Dios quiere en esta noche son corazones. Y Dios nos conoce a todos, sabe lo que hay acá dentro de nosotros. Y Dios nos conoce de una manera muy especial. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salomón, estábamos en Crónicas, y Salomón se hace una pregunta, y la pregunta que se hace: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Qué está diciendo? ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos, de los cielos, de los cielos, no pueden contenerle, ¿cómo es que Él va a habitar en un edificio hecho por manos de hombre? Qué precioso. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿Seguidores? ¿O está buscando a hombres y mujeres que le abran su corazón para morar ahí? El Señor Jesús pudo haberle contestado a aquel hombre, escriba, que iba a Jerusalén, que iba a Judea, pero la respuesta que le da una indicación de lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere es un lugar donde morar. Y lo vamos a ver a través de la palabra, porque lo que le tengo que decir tiene que estar bien complementado por la palabra del Señor. Vamos por favor a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer del verso 13 hacia adelante. Lucas capítulo 24, verso 13 hacia adelante. ¿Ya lo tenemos? Miren lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Lucas capítulo 24, verso 13. Me gustaría que todos tuvieran la escritura. Es importante para mí que leamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, verso 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Quiero que vayamos poniendo mucha atención a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que iban hablando estos dos hombres que iban rumbo a Emaús? Iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. ¿Sí va conmigo? Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiero que vayamos poniendo mucha atención. ¿A dónde se acercó Jesús? A esos dos caminantes que van rumbo a Emaús, a esos dos seguidores de Jesús. ¿Sí me va comprendiendo? Porque lo que estaban hablando no era otra cosa
de lo que habían visto que había hecho Jesús. O sea, siguieron a Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Iban siguiendo a Jesús. Y cuando estos dos caminantes van rumbo a Maús, el Señor Jesús, ¿a quién vino? A ellos dos. No se fue por otra parte. Es que el Señor sabía a dónde quería ir. Pero el Señor es un caballero. El Señor no va a hacer que nadie venga a las fuerzas a sus caminos. El Señor quiere entrar dentro del corazón, pero cuando el hombre le ofrece el corazón y le dice: Señor, quédate en este corazón, quédate en esta casa, haz morada en esta casa, pero que sea el hombre pidiéndoselo. Aquí van estos dos hombres rumbo a Maús. Iban hablando de las cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban se llenaron un poquito ahí, se encendieron los ánimos, porque empezaron a discutir. Uno seguramente decía sí era el Mesías, el otro no, era un mentiroso como los otros, porque iban discutiendo, y lo que iban discutiendo de las cosas de Jesús. ¿Cuál verso estamos leyendo? Estamos leyendo el verso 15. Verso 16. Bueno, vamos a leer el verso 15. Sucedió que mientras hablaban, ¿qué dice? Y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Mire cómo están hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Jesús. Y sabemos por la palabra del Señor que le dice a aquel escriba que las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, y ellos le dice, aquel escriba le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta que está recibiendo aquel escriba del Señor, como diciéndole: el Señor no va a ninguna parte, el Señor no tiene dónde morar, el Señor, habrá alguien que le ofrezca una vivienda al Señor Jesús, habrá alguien que le ofrezca su casita a donde pueda ir el Señor Jesús, habrá alguien que le ofrezca el lugar donde pueda morar, porque él no tiene, pero está buscando quien se lo ofrezca. Habrá alguien que le dé lugar al Señor en su vida, en este lugar. Habrá alguien que esté dispuesto a decirle: Señor, mora en mi corazón. Bendito sea el nombre, dele la gloria. Si siente hacerlo por mí, no se detenga, pero que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea puesto en alto en este lugar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Algo hermoso va a pasar en este lugar, porque se lo digo, no, es que aquí está el Señor en medio nuestro, aquí está y mora dentro. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, cosas maravillosas suceden. Donde está el Espíritu de Dios, van a suceder cosas maravillosas, no porque lo diga, sino porque es palabra del Altísimo, es palabra de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. Mire, qué hermosa es la palabra. El Señor le dice a aquellos hombres: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Y sabe por qué no lo vieron? Había muerto en la cruz, había sido sepultado, había resucitado, porque la misma tumba no lo pudo detener, porque él estaba buscando un lugar donde morar. Él estaba buscando a alguien que le abriera su corazón, que pusiera la fe en él para venir a morar en ese corazón, para cambiar la vida del hombre, para cambiar la vida de la mujer, para que él hiciera cosas maravillosas estando dentro de su casa. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Désela con todo el corazón. El escriba le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor Jesús le responde: Señor, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Habrá alguien que en esta noche le diga al Señor: no tienes donde estar, chiquito papito. Aquí está mi corazón, Señor. Ven, Señor. Aquí está tu casa. Ven, Señor. Las puertas están abiertas. Esta es tu casa. Haz como tú quieras acá en esta casa. Y lo que Dios quiere es morar en corazones, porque quiere transformar la vida del ser humano. Quiere transformar la vida de aquel que no encuentra la puerta, que está desesperado, que está enfermo. Él quiere hacer maravillas, pero si le permitimos entrar, no hay que seguir a Jesús. Hay que dejarlo que el Señor more en nuestro corazón. Dios no quiere seguidores. Dios quiere corazones que le abran el corazón para morar dentro de ellos y empezar a mover al ser humano. Empezar a llevarlo por pastos mejores, empezar a llevarlos por mejores lugares. Bendito sea el nombre. No te detengas. Si sientes ensaltarlo, ensáltalo, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Mira, cuando nosotros seguimos leyendo, vamos al verso 25 del capítulo 24. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Quiero que me ponga mucha atención. ¿Qué dice ahí enseguida? Cuando llegaron a la aldea a donde iban, ¿qué dice la escritura que hizo el Señor? ¿Qué dice? Él hizo como que se iba más lejos. ¿Está diciendo que iba más lejos? No. No está diciendo que iba más lejos. Él hizo la finta. Él hizo nada más como que iba más lejos, pero no iba más lejos, porque a donde él quería ir era al corazón de aquellos dos hombres que estaban ahí caminando. Había venido él a ellos, caminó con ellos, pero no solamente quería caminar con ellos, él quería morar dentro de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nada más hizo como que iba más lejos, pero no es que iba más lejos. Vamos a seguir leyendo. Verso 28. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. ¿Verdad que dice así? ¿Qué dice enseguida? Mas ellos le obligaron. Mire qué precioso. Lo obligaron.
Y como que el Señor pedía de eso su limosna. No sé si me está comprendiendo. Perdone el lenguaje, pero era lo que el Señor estaba pidiendo. Ellos lo obligaron ¿a qué? A que se quedare. Y mire, esto está precioso. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. ¿Qué le estaban diciendo? Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Haz permanente, acéptame, acéptame, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazla tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Todos, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. ¿A dónde va Jesús? ¿A dónde quiere ir Jesús? Habrá un corazón en este día. Habrá un corazón que se ponga de pie y alce sus manos y le diga: Señor, aquí está mi corazón, Señor.